¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la revisión de la banlist entregada hace unos cuantos días a OCG, así como la revisión del meta que han tenido durante los últimos 3 meses. En el video vamos a revisar la lista pasada, qué acabó implicando para el juego, cuáles fueron los decks más competitivos, cartas a resaltar, los movimientos que tuvimos para esta lista, algunas cartas que se podrían dar en paralelo para nosotros TCG y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, por ende si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Lo otro es que la mayoría de información que voy a estar utilizando para este análisis la estoy tomando del sitio de Road of the King, que es una página donde pueden encontrar información sobre lo que sucede en OCG. Allí encontrarán listas, artículos, explicaciones y mucho de lo que vamos a hablar justamente está allí. Si por alguna razón no lo conocen, les recomiendo ampliamente echarle un buen vistazo. Acaba siendo una excelente herramienta si quieren estar a la par del otro lado del juego. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto. Cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Antes de revisar la lista con la que jugarán el formato de octubre a diciembre, vamos a echar un buen vistazo de cómo se vislumbraba su juego competitivo, y para poder tener el panorama completo haremos un vistazo rápido de cómo está luciendo su formato, que está próximo a cambiar. Para lo que se desarrollaba en OCG debemos recordar los movimientos que tuvimos la lista pasada. Esta va a estar apareciendo en su pantalla con los movimientos que tuvimos. Lo más significativo fue el golpe que tuvimos a la estrategia Sprite, que como muchos lo estaban proyectando, fue tal su dominio y poderío que se fue Total Awesome prohibida, lo que si bien sí le quita un gran atractivo al deck al quitarles 2 de sus negaciones rápidas, todavía dejaban intacto lo que el arquetipo entero podía hacer y solo tenían que pasar a buscar un nuevo grupo de cartas u objetivo final para esto mismo. Una de las cosas que también fueron peculiares fue que al final del formato las cartas Tier Laments en conjunto del soporte Ishizu comenzó a pelear por los primeros lugares, y que no tuvieran un golpe implicaba que el siguiente formato pareciera que iba a pertenecer a estos mismos. Tuvimos algunos otros movimientos como la prohibición de Crystron Halqifibrax, sorprendiendo mucho que se diera considerando cuánto tiempo ha estado en el juego. Vanity's Emptiness, una carta de Floodgate que marcaba una diferencia notoria para nuestro lado del juego, que tardó mucho en por fin aparecer para su lista. Para otros movimientos a mencionar tuvimos la liberación de Spellbook of Judgment, carta que desde su aparición no había sido puesta fuera de la lista, lo que causó mucha euforia por los usuarios del mismo. Golpes a Floowandereeze and the Magnificent Map, reduciendo su consistencia, y la liberación de algunas cartas que TCG ya tenía libre sin dar un problema, o que por el nivel de poder del formato no harían mayor ruido. Cartas como Night's Island, Lonefire Blossom, Trishula, Dragon of the Iceberry, Raigeki, Divine Wind of Mist Valley, solo por mencionar algunas. Lo importante fue el golpe a Total Awesome y en cierta extensión a Halqifibrax, por lo que Tier Laments tenía todo para poder controlar el nuevo formato. Ahora, para lo que tuvimos de su formato que va terminando, en pantalla estarán apareciendo las gráficas de cómo evoluciona el juego con el paso de las semanas. Como mencionamos, Tier Laments sin golpes encima y con su mayor rival herido por la banlist, fue el deck más competitivo y usado durante los 3 meses de duración del formato. Lo sorprendente de este hecho fue que persiguiendo estaban las listas de Sprite, ahora sin 2 de sus piezas fundamentales, pero encontrando nuevos aliados. Otros decks que por su naturaleza de juego se mostraron como estrategias anti-meta, siendo los Floowandereeze, aun con el golpe que tenían encima, y también las Exo Sisters, estas últimas diseñadas para poder perseguir a las Tier Laments y su absoluta dependencia al cementerio. Vamos a mencionar detalles, selecciones, nuevos planes de juego y funcionamiento de los decks más importantes y representativos del formato. Primero, para el deck más competitivo del formato tenemos a las Tier Laments. Estas no son desconocidas para nuestro lado del juego, pero las cartas de complemento de Ishizu, que nos llegan en el futuro a través de Magnificent Mavens, es lo que hace la gran diferencia. Estas son 4 cartas que son Mudora de Cestus Oracle, Keldo de Possessed Statue, Kelbeck de Ancient Vanguard y Agido de Ancient Sentry. Por la parte de Mudora y de Keldo comparten el efecto de que como un efecto rápido se pueden remover por costo desde el campo o cementerio para seleccionar hasta 5 cartas en cualquier cementerio. Se revuelven de vuelta al deck, pero si no estaba Exchange of the Spirit en el cementerio o campo en activación de este efecto, solo se pueden regresar hasta 3 cartas. Por la parte de Kelbeck y de Agido, si son enviadas al cementerio desde la mano deck, permiten enviar las 5 cartas en el tope del deck al cementerio de cada jugador. Luego, si estaba Exchange of the Spirit en cementerio, se puede colocar una trampa desde cementerio de parte de Kelbeck o enviar otras 5 cartas adicionales por la parte de Agido. Esto funciona para que sea de la mano de los Tier Laments y sus efectos de mileo, o en conjunto de Herald of Orange Light en mano, podemos ser mucho más agresivos con lo que enviamos al cementerio. El estar enviando piezas al cementerio de parte del rival, Mudora y Keldo permiten regresarlas para que no tengan mayor valor o poder interrumpir, mientras que por la parte de Kelbeck y de Agido son prácticamente el efecto de Kitkalos, carta que el deck busca utilizar a la menor provocación. La combinación de estas cartas en conjunto de un formato que usa muchas cartas de estas en Mirror Match dan para que los juegos se puedan resolver incluso desde el turno 1, aun cuando nosotros no estamos empezando. El poder tirar tantas cartas al cementerio genera muchísimas cadenas, invocaciones masivas, efectos e interrupciones que muy pocas veces hemos visto en el juego. Para algunas notas que nos mencionan del deck, debido al dominio del deck, Ghost Reaper and Winter Cherries es una carta muy utilizada para la Mirror Match. Esto incluso ha provocado que los demás decks como Sprite pongan a Kitkalos idealmente en extra deck para dejarlo sin utilizar esta pieza. Por lo mismo, Extra Foolish Burial ha comenzado a ser utilizada como una carta de tipo tech. Permitiría enviar un monstruo del extra deck al cementerio, en este caso siendo Kitkalos, para obtener su efecto de tirar 5 cartas al cementerio. Y sin cartas en campo, algo como la mencionada Ghost Reaper no se podría estar activando. Otro es que Crime, su carta tipo counter, ha comenzado a ver más uso precisamente por esto mismo. Su efecto como tal para negar y regresar al deck
es útil, pero en caso de que el rival pueda removernos por completo alguna pieza tan crucial, hace que tener Crime y enviarla al cementerio por efecto nos dé una Kit Kalos para poder jugar. Es por mucho el deck más dominante y por muy buenas razones. Si tienen dudas de esto, revisen juegos de este deck en su versión 2CG para entender la potencia y uso del mismo. Para el segundo deck más utilizado son los Sprite. Es un tanto sorpresivo considerando que perder Total y Awesome y por ende doble negación no es un tema menor, pero todavía tiene todas las piezas intactas para poder usar esos cuerpos para otras jugadas y es justamente lo que el deck busca y hace ahora. También hay que considerar que el deck tiene una pieza adicional de soporte ya siendo Sprite, que es su Armageddon Knight genérico para poder enviar cualquier monstruo de nivel 2 al cementerio, permitiendo obtener mucho más valor de cartas como Nimble Beaver, que ahora significa poner dos cuerpos de forma adicional en campo para las jugadas de Gigantic o lo que sea que el deck busque. Ahora el campo que usualmente dejan es Gigantic Sprite, la IP Masquerena y Union Carrier, una de las piezas que se usaron para sustituir la pérdida de Toro Awesome y de Hulky Fibrax. El deck buscaba poner en campo este link para poder hacer el lock del extra deck de la mano del Buster Dragon, tal y como lo vimos en TCG en el formato de Dragon Link. Si el oponente intentaba quitar este por batalla de alguna forma, usar la IP Masquerena para poder evitarlo a través de múltiples monstruos jefes de Link, sumado a los elementos que ya conocemos del deck como el uso de Hand Traps, Smashers y adicionales. Para algunas notas que tenemos para los Sprite, aún presentan campos muy potentes, así que todavía se está optando por usar cartas para poder limpiar los campos por completo. Una de las opciones es el uso del Winged Dragon of Ra, para que no se tenga opción para poder jugar o para pasar encima. Por lo mismo, Appointer of the Red Lotus ha incrementado su uso, ya que el deck puede responder y prevenir muchos escenarios, pero no el tributo masivo, así que esta permite saber la mano del rival, perseguir la carta problemática y saber qué se debe utilizar y en qué punto. Debido a que el deck no tiene negadores, ahora es vulnerable a remoción masiva. La destrucción, considerando uso de monstruos de Link que deben estar en modo ataque y adicionales, provoca que cartas como Lightning Storm o Raigeki se usen mucho para resolver los campos. Por ello el uso de la IP Masquerena para poder utilizar los cuerpos en campo y que la carta que quede en campo tenga la protección. También de la mano de la Masquerena se busca utilizar un cuerpo adicional para poder invocar a la Muckraker from the Underworld, carta que aparece en Darkwing Blast y que incluso será el promo para los Sneak Peek para nosotros. Se ha comenzado a usar para prevenir esto, un efecto continuo que permite tributarla en lugar de las cartas que serían destruidas. Como la IP Masquerena le da protección a destrucción, entonces esta no se vería comprometida por estos efectos mencionados, protegiendo nuestras otras cartas, usualmente lo que tengamos con el lock del Dragon Buster. Lo otro y que tiene que ver con el funcionamiento de Tearlaments es que el deck es demasiado potente pero no cuenta con negadores. Una opción que se ha hecho muy popular para resolver los juegos es utilizar al número 2 al Ninja Shadow Mosquito, monstruo de rango 2 que pide 2 o más materiales. Este aparece en el Battles of Legend para nosotros TCG. Tiene dos efectos que se activan cuando se declara un ataque con cualquier monstruo. Uno es que se desacopla un material desde esta carta y si se hace se pone un Hallucination Counter en un monstruo boca arriba que el oponente controla. Niega los efectos de monstruos con estos counters y lo otro es que hacemos daño a nuestro oponente igual al ataque de uno de los monstruos que tienen dichos counters. La idea es tener este en conjunto de otros 3 monstruos para poder ganarle al rival a través de la fase de batalla. Tarea es simple por dos aspectos. Uno es la capacidad de Swarm que tiene el deck de Sprite y lo otro es porque no está buscando limpiar el campo de las Tearlaments, sino a ganarle a través del daño de Burn, y ha sido una de las mejores opciones para poderse llevar los juegos contra las Tearlaments. Fue tan claro el dominio de estos dos decks que no tenemos muchas más listas sobre los otros arquetipos, fuera de una lista Exosister, el cual recientemente ganó nuestro YCS más reciente. De esto, los dos decks que intentaron dar pelea fueron Floowandereeze y Exosister, dos decks que se caracterizan por poder utilizar cartas como Dimension Shifter, lo que afecta de forma significativa al deck más representativo del formato por su dependencia al cementerio. Para algunas notas a tener en mente para complementar y cerrar esta sección, de todos los productos y cartas que fueron entregadas en este periodo de tiempo de 3 meses, las más usadas fueron algunas que aparecieron en Darkwing Blast. Dos de estos fueron del arquetipo de Beasted, con un posible cambio de nombre para nosotros TCG en el futuro, siendo Magnumut y Druidworm. Ambos comparten una forma de invocarse, siendo que permite seleccionar un monstruo de atributo de luz u oscuridad en cualquier cementerio como requerimiento. Se remueve y si se hace se invoca de forma especial. Esto es un efecto rápido si el oponente controla un monstruo. Esto ya los pone en una buena posición considerando que Tearlaments pone un cuerpo en campo para la mayoría de sus jugadas, y este efecto de tipo Diddy Crow podría frenar el deck antes de que pueda comenzar. El cuerpo en campo también es bastante útil. De forma adicional, cada uno de estos tiene un efecto. Magnumut permite añadir un monstruo de tipo dragón del cementerio o deck a la mano al final del turno. El otro, que es Druidworm, si es enviada del campo al cementerio no importa la forma, permite seleccionar un monstruo invocado de forma especial del oponente para enviarlo al cementerio. La idea es poder usar el efecto de ambos para interrumpir. Incluso debido a los tipos de las cartas, Magnumut buscaría Druidworm, dando una interrupción para el siguiente turno. El otro es el Shatrila Fenrir, que se invoca si no tenemos monstruos en nuestro campo. Cuando el oponente activa un efecto de monstruo o cuando esta carta declara un ataque, seleccionamos un monstruo boca arriba que el oponente controla para removerlo boca abajo, haciendo que se pierdan los efectos de lo que sea que estemos removiendo, y todavía por su cuerpo en campo permite quitar muchas más amenazas. También tiene otro efecto que en su main phase puede buscar otro monstruo temático, y esto puede ser otra copia de este mismo, lo que daría otra oportunidad para lograr esto otra vez. Las 3 cartas mencionadas ponen cuerpos en campo, por lo que eluden efectos como The Cold by the Grave y adicionales. Es lo que ha hecho que se vean como excelentes opciones para poder interrumpir a las Tearlaments. Ya que Magnumut permite buscar un monstruo dragón cualquiera, muchos jugadores han comenzado a utilizar al Arc Nemesis de Shatos, que tiene un efecto muy similar a Protoss que tenemos en la lista por orientado a tipos. La idea es destruir un monstruo aqua del rival para que no puedan poner en circulación muchos de sus nombres más importantes como lo sería Kit Kalos, y siendo que se puede buscar, se puede usar a menos copias e incluso de sidedeck. Ya que los dos decks más
dominantes cuentan con un efecto para dejar al oponente sin jugar, siendo el Shadow Winda por la parte de las Tearlaments y el Buster Lock a través del Union Carrier y de los Sprite. El uso de cartas como Alpha Master Beast o Dino Wrestler Pancratops se incrementó. Ambos monstruos se pueden poner en campo muy rápido en el turno, pasar a fase de batalla para simplificar o lidiar con este problema y luego usar su efecto para quitar algo de forma adicional. Son opciones muy populares y necesarias de side deck. Un fenómeno interesante que provocó esto es que debido a que los dos monstruos recién mencionados y también Shattra y la Fenrir comparten el atributo de tierra, es como Tearlaments, y gracias a los monstruos Earth Fairy del deck pueden usar a Ausa la Link Charmer para revivir estos monstruos y utilizar su máximo valor o como un cuerpo adicional para jugadas de Link. De forma similar, una interacción muy vista en el formato por la parte de Sprite es el uso del IP Masquerena para poder acceder a un monstruo que complique los juegos al oponente. Cartas como la Underworld Goddess of the Closed World, Apollosa Above the Goddess o incluso Make Knight Crusade Abramak para poder proteger la condición de victoria de cartas de ataque alto como lo mencionamos hace un momento. Por esta razón, el uso de Dark, también de las Charmer, ha visto un incremento. Este permitiría revivir la Masquerena que utilizan los Sprite y el monstruo invocado tendrá protección adicional para poder utilizar. Incluso para monstruos de este tipo se ha utilizado también otras copias de la Underworld Goddess of the Closed World, Borrilos Dragon para poder estar robando recursos del oponente sin hacer target y mucho más. Por último, los dos decks más potentes no se caracterizan por sus negadores, pero sí por su potencia, así que cartas para limpiar campos como Raigeki, Lightning Storm o Evenly Match han comenzado a ser mucho más utilizadas. Evenly Match para las Tearlaments por la carta de recursos que pierden y para las magias mencionadas contra los Sprite. Como se esperaba, Tearlaments fue la cima del meta. Las estrategias anti-meta le siguieron los pasos, pero los Sprite fueron los que sorprendieron a todos de poder aguantar el ritmo, aun cuando haya sido a través de algo como el Buster Lock. Habiendo hecho el resumen, vamos con lo que entregó la lista. Para las cartas prohibidas, primero tuvimos al Wandering Griffon Rider. Es interesante la aproximación que se toma a este motor. El Adventurer Token ha sido muy problemático para lo que tuvo OCG, al punto de que poco a poco le dio golpes hasta prácticamente dejarlo inviable, y apareciendo nuevos decks que eran mucho más atractivos de utilizar. Griffon significó una negación muy rápida para muchos decks, lo que se traducía en problemas. El poderse regresar al deck le hacían que no se necesitaran múltiples copias, dándole incluso un mucho mejor uso. Desapareciendo esta carta se siente como lo que tuvimos con el motor número 1 cuando se fue en la lista Utopic Sexal. Ya no está la carta que no dejaba jugar al oponente, pero sí se tienen las cartas para un excelente motor. Dependerá de los resultados del formato por venir, pero esto significaría que se una a la lista de motores increíbles que tenemos en el juego, pero ya no es un problema para que todos los decks lo usen yendo primero y para hacer siempre lo mismo. El Union Carrier es una carta que para nosotros TCG dejamos de utilizar hace muchísimo tiempo y que por fin OCG se pone a la par, usado para muchísimos fines de poder trabar los juegos. Acaba yéndose por el lock a través del Buster Dragon. Es increíble que la carta sobreviviera tanto tiempo en su formato considerando cuántos decks antes de este lo han usado o seguido usando como lo vimos con Adamancipator o Drytron, pero por fin fue lo suficientemente problemática como para ponerla en la lista. No en balde, Sprite en papel no tenía nada para poder sostener el ritmo de juego a las Tearlaments y mucho de cómo se logró fue gracias a esta carta. Para las cartas limitadas primero tenemos Swap Frog, carta principal del motor Frog, lo que provocó el anterior formato que pudiéramos ver el uso del Toro Awesome en Sprite y que vuelve a la lista después de muchos años. Es bastante lógico que esta carta sea golpeada cuando se revisa su potencia y qué tanto puede hacer. La ausencia de efectos hard once per turn y el aún estar emparejado con los Sprite daban por un motor muy genérico y útil para poder poner cuerpos y acelerar más. Es un tanto sorpresivo considerando que se dan muchísimos golpes esta estrategia, pero lógico cuando lo único que le mantenía bajo control a Soft Frog como tal era que no habíamos tenido un deck potente que lo pudiera utilizar. Se ve una copia obligando a que si se quiere tener aún su uso, se debe de usar de la mano de cartas incómodas y reduciendo su consistencia al máximo. Es muy lastimoso por cuántos decks pierden un buen aliado para poder llegar a ciertos objetivos, pero mucho del juego competitivo involucra estas situaciones. Sprite Jet y Sprite Starter, dos de las cartas más importantes para la estrategia Sprite. De la razón de perseguir Jet sobre Blue no hay una buena en general, fuera de que Jet puede buscar Starter y Smashers, y considerando cómo los juegos se pueden condicionar tan rápido de la mano de Maxi, esto obligaría al jugador a ir por Blue y luego Jet para poder resolver el problema. Por la parte Starter, como el nombre lo dice, es herir mucho la consistencia del deck. Ahora se tienen solo 5 cartas entre todo lo que ofrece Sprite para poder generar y buscar sus recursos, lo que los pone en una situación bastante compleja. Incluso el golpear Jet hace que se pierdan 2 cuerpos que se podían usar para comenzar los combos, hiriendo mucho más de lo que necesita el deck. Agito de Ancient Sentry y Keldo de Possessed Statue son golpes a la estrategia de Ishizu como lo mencionamos. Esto es muy peculiar debido a que Agido incluso comenzó a ser usado a 1 o 2 copias debido a poder darle ventaja al rival, mientras que Keldo sea como un counter o solo para reducir la potencia que se tenía con la Herald of Orange Light, solo reflejan de qué tanto se utilizaba este conjunto de cartas para ponerlas en la lista. La aproximación más lógica pudo ser a Agido y Kelvik, pero ya que las piezas pueden usarse de forma ofensiva y defensiva, tendría sentido que se diera primero esta aproximación. Herald of Orange Light, Hand Trap para negar efectos de monstruos y destruirlos, que aparece aquí por su sinergia con las cartas Ishizu. No solo permitía castigar algún efecto como lo haría algo como el Cyframe Jirgama, sino que en el proceso se podía tirar alguna de las 4 piezas mencionadas para poder o interrumpir al oponente o comenzar los combos Tearlaments ya mencionados. Perseguir esta carta la deja en una posición muy incómoda en que todavía es útil pero se verá muy poco. Incluso dependiendo del formato que sigue podría considerarse un punto justo o incluso una carta que quien la roba acaba obteniendo mucha ventaja. Era un efecto que no era una vez por turno, lo que hace incluso más lógico de su golpe. Reduce mucho de lo que se puede hacer en el turno del oponente de la mano de cartas de Ishizu y un golpe adicional que mencionaremos después
jugadores también contribuye a ello. El Prime Ball Planet por el Rhino, campo de las Tier Laments para incrementar la consistencia, ataque y todavía destruir cartas en campo. Sobre el golpe a esta y no otras cartas del arquetipo tendría que ser por la consistencia y opciones que da. A veces un hombre Tier Lament es útil, pero el poder decidir cuál usaremos es mucho mejor. También ese efecto adicional para poder resolver los juegos a través de destrucción es mucho del por qué aparece aquí. La duda que surge es sobre si será un movimiento que afecte, considerando que hemos visto incluso listas que optan por no utilizar el campo y tener más nombres de monstruos para hacer combo, pero la gran mayoría de listas y usuarios la utiliza, por lo que implica perder dos buscadores. Floowandereeze and the Magnificent Map, campo de los Floowandereeze y que vimos recibieron un golpe el formato pasado. Floowandereeze no ha tenido una representación importante como para considerar que se debía dar un golpe, aunque esto hiere muchísimo lo que busca el deck, carta que les da consistencia y que incluso condiciona al oponente a no usar su invocación normal o hacer que este deck pueda funcionar, sumado a un golpe adicional del cual hablaremos en las semilimitadas y con otros golpes del pasado como la Pot of Prosperity a 2 copias. Esto tendría que significar que esté en su punto más vulnerable y que podría incluso desaparecer como una opción. Por último tenemos a Yatagarasu y Time Seal, que vimos en nuestra lista más reciente en OCG y que no tuvieron ninguna clase de impacto. Algunas listas Floowandereeze eligieron utilizar Yatagarasu gracias a cómo generan invocaciones normales o cómo pueden limpiar el campo, pero que fue abandonado rápidamente para incrementar consistencia o para utilizar mejores cartas. Tenemos evidencia de sobra para saber que estas cartas no van a tener impacto. Para las semilimitadas tenemos a Levis y Dragon Buster. OCG siempre ha tenido muy golpeado este deck. Hace no mucho tiempo por fin vimos el movimiento de Angar fuera de su lista y ya tenemos casi liberado por completo este deck a pesar de cuánto tiempo ha pasado de su lanzamiento. Similar a otros decks como Invoked, Altergeist o el Motor Adventurer Token, OCG ha sufrido mucho con muchos otros decks, especialmente los que pueden hacer mucho de su plan de juego en el menor número de invocaciones posibles, haciendo que este se sintiera si bien retardado con una lógica de por qué estaba tan golpeado. Considerando cómo otros movimientos en esta misma movieron cartas que fueron semilimitadas y sin tener resultados acabaron siendo liberadas por completo, muy seguramente es lo que pasará con esta carta, pero no por ello es algo menor considerando que muchísimos son o fueron usuarios de la estrategia. La Double Aris Magician es otro movimiento de soporte a péndulo. Hay que recordar la diferencia fundamental que es tener Electromite de su lado del juego. A cambio han tenido limitadas la gran mayoría de piezas genéricas y potentes de esta mecánica. Los movimientos de estos poco a poco son para dar mayor uso de las cartas, mucho más considerando cuando lo más cercano a un juego potente que hemos visto ha sido el uso de los Draco Slayers por el soporte en Darkwing Blast. Es un buen incremento de poder, pero nada de consideración considerando que todo se puede buscar por el uso del monstruo Link ya mencionado. La Water Enchantress of the Temple se mueve de 1 a 2 copias, movimiento que acompaña la prohibición de Griffon, pieza más importante del Motor Adventurer Token por su facilidad de removerla desde mano cementerio para poder empezar a utilizar el motor. Muchas otras cartas en su compañía la hacen una buena pieza, como Querubine y adicionales. Al perder la carta que lo hacía un motor tan problemático se pone a números más benévolos. En definitiva se tendrá precaución sobre cómo se moverá esta en la lista, pero si los resultados no son los esperados, poco a poco veremos el movimiento de esta en conjunto de la Rite of Aramesir. Tier Laments Havnis, siguiendo con la lógica mencionada con reducir la cantidad de juego que tiene Tier Laments en el turno del rival y la razón de golpear Herald of the Orange Light, Havnis puede ser usada incluso en el turno del rival y considerando las opciones y potencia del deck de golpear algo como Kielges o Águido, da para que se salga de control. Reducir Havnis hace que sea mucho más difícil que Tier Laments pueda jugar en turno ajeno o al menos en turno 1 y que el rival pueda presentar su campo, que como mencionamos con sus videos respectivos de análisis y de cartas para contrarrestarlo, el deck no se caracteriza por prevenir, sino por su potencia y dejar que los demás decks alcancen su condición de gane en algunos puntos de la mano de algunos decks con efectos de tipo Fruitgate acabará siendo letal y es mucho de lo que se debe esperar con este movimiento. Dimension Shifter, primera de las promos de la Megalata de 2019 que aparece en la lista. Es una carta impresionante en dejar a ambos jugadores sin poder utilizar cementerio. Tiene una condición muy específica que la hacen útil empezando el duelo, pero que le entorpecen avanzando el mismo. Mucho del problema es que es una condición de gane contra muchísimas estrategias, mucho más cuando estas como Tier Laments no pueden ni siquiera jugar. Será interesante ver el destino de la misma si es que solo fue para un formato y después saldrá, o si esto es la puerta a que acompañe otras cartas como Gamma y que esté al menor número posible. The Phantom Knights of Thorn Scales, previamente una copia, vimos el golpe a esta en el formato en que cartas como Predaplant Bird Anaconda, Fusion Destiny y 3 copias de todo lo que tenía el Adventurer Token estaban juntas, haciendo que una pequeña combinación de todas estas terminara en campos muy impresionantes y haciendo que Phantom Knights fuera el mejor deck por mucho. Ahora con el juego avanzado un tiempo, la gran variedad de estrategias y nuevas cartas para jugar, devolverle piezas a Phantom Knights con todo esto parece un excelente punto para poder probar su poder, y es mucho más lógico cuando las otras piezas que componían al deck tan potente de ese tiempo ya estén prohibidas y muchas de estas ni siquiera parece que puedan volver a salir. Y por último Lightning Storm, una un tanto extraña, desde su lanzamiento en Ignition Assault ha llenado un vacío de remoción masiva y que se necesitaba en el juego. La posibilidad de tener 3 copias de Harpies Fair Duster cuando la carta no ha dejado de estar limitada es muy buena, y el que aparezca en esta lista sin ser una carta que pueda decidir juegos como lo hubiéramos tenido en otros tiempos, en otros formatos como con el dominio de Sky Striker o de True Draco se siente extraña. La posible explicación de esto es porque se quiera dar diversidad a lo que se tiene en side deck para resolver los juegos, ya que como mencionamos que por cómo es la configuración de campo de los Sprite, ahora este estuvo presente en muchísimas listas. No es un movimiento que debería preocupar que se pueda replicar para nuestro lado del juego, cuando incluso muchos la ven como una carta mala, pero no deja de llamar la atención. Para las cartas liberadas tenemos a Genex Eli Birdman, carta que en su momento fue golpeada por la cantidad de bucles que se podían hacer con la misma. Cuesta 2 copias
una lista pasada a la espera de que pudiera generar algún problema y no tuvimos nada que se le pareciera. Se toma la decisión de ponerla a 3 copias por su nulo impacto y evidencia de que no ha sido usada para nada más. Danger Jackalope, último nombre Danger en la lista para su lado del juego. Los Danger recibieron golpes modestos cuando se utilizaban como material de link para jugadas como de Saryuja y de estrategias que buscaban circular a través de todo el deck. Tiempo después recibimos cartas como Nibiru de Primal Being o por la misma presencia de Maxi hacen que muchas de estas cartas o motores no sean utilizados, por lo que implica su uso o la ventaja que puede dar al rival, y por fin sale de la lista. Spiral Result, movimiento para favorecer la estrategia misma. En su momento Spiral fue uno de los decks más impresionantes que se vieron en la historia del juego de la mano de Spiral Double Helix, pero mucho ha cambiado desde entonces. Nuevas cartas han aparecido para romper los campos como Dark Ruler No More o Nibiru. Su carta que les permitía generar tanta ventaja siendo Firewall Dragon ya no funciona para cartas fuera de Cybers, e incluso el deck todavía tiene Quick Fix limitado. No ha hecho nada en muchísimo tiempo, con todo y que hemos tenido anomalías en OCG como poner 1 for 1 a 2 copias o todavía tener Master Plan legal para su lado del juego. Y como sucede con muchas de las cartas de la lista, debido a que ya no tienen relevancia hace un tiempo, se opta por mover dichas cartas a más copias y por ende su campo es liberado por completo. Sky Striker Mecha Widow Anchor, movimiento que puede que tenga que ver con el soporte próximo en el Selection 5 para Sky Striker. Increíble estrategia que dominó el juego para ambos lados del juego y que ha tenido sus repuntes cada cierto tiempo gracias al uso de cartas tipo Tech para mejorarlo. No hace mucha diferencia poner esta carta a 3 copias, considerando que lo que le detiene mucho es tener Kagari limitada, y una copia adicional de sus mejores cartas, si bien es poder hacerla mejor, tienen 2 copias de Engage para poder buscarlas en cualquier momento, sumado a los combos para poder obtenerla de forma indirecta como Hayate, Kagari o Shizuku. Y por último Magical Meltdown, último movimiento y que deja Invoked completamente liberado desde que lo vimos en combinación de Dogmática. Invoked también ha sido de esas estrategias que le generan muchos problemas a OCG por dar una negación con pocas invocaciones, pero mucho ha sucedido desde ese entonces y se opta por liberar por completo el motor, aunque este, como otras cartas como Malicious, Swap Frog, Armageddon Knight y muchas más, siempre están moviéndose de forma constante en la lista dependiendo de qué sea lo que se esté jugando, cuál sea el meta y si van a tener un uso para el siguiente formato. Para la parte del análisis, lo primero y que es sumamente importante es su amable recordatorio de que OCG y TCG son juegos completamente diferentes, y lo que pasa en un formato o lo que pasa en una lista no necesariamente implica que va a estar sucediendo para la otra. Si llegamos a tener algunos casos de cartas que se acaban replicando en un juego y otro, precisamente por evidencia de que son cartas demasiado problemáticas o cartas que no generaron ningún problema y por ende se pueden acabar liberando. Pero las cartas que tienen en la lista, las cartas que tienen disponibles por los sets que ya fueron lanzados allá y sobre todo la existencia de Maxi, provoca que sean juegos completamente diferentes. Para lo que está entregando esta lista es un cambio de formato definitivo, y esto es algo muy característico de parte de OCG. Esta lista deja prácticamente fuera las Tier Laments, al menos lo hace en papel. Por la parte de Sprite lo daña de gravedad, no solamente atacando sus complementos, sino ya múltiples cartas que necesitan para su funcionamiento óptimo, lo que casi garantizaría que decks nuevos o decks de los cuales todavía no tenemos conocimiento van a surgir como los monarcas del formato. A esto todavía hay que tener ciertas reservas. Por la parte de los Tier Laments están perdiendo mucho de cómo jugar en el turno del rival, pero tal y como lo tenemos con las versiones de TCG, posiblemente se acaben decantando por utilizar los Danger para convertirse en un deck de combo bastante potente. Y en papel Sprite tendría que estar desapareciendo, pero precisamente por todos estos movimientos lo que acabe sucediendo será muy interesante. Otro aspecto interesante es el golpe a Floowandereeze, ya que este se sentía más como una suerte de antimeta que podía estar lidiando con los 2 decks más competitivos del formato, por lo cual se siente un tanto severo el golpe a su campo temático. No obstante, si este golpe acaba siendo demasiado severo para los siguientes formatos en que Floowandereeze no acabe provocando nada, va a acabar siendo liberado rápidamente en la lista. Hablando de esto mismo, es bastante notorio que cuando una carta deja de ser un problema o cuando la carta problema desaparece, muchas otras cartas comienzan a ser liberadas. Para lo que se nos entrega con esta lista, tenemos el caso del motor Adventurer Token. Griffon es la carta que provocaba la negación, y como esta carta ya está prohibida, ya tenemos a la Water Enchantress a 2 copias. No sería difícil que para los siguientes formatos veamos más movimientos de esto. Esta es una gran característica y que es algo que incluso TCG ha comenzado a hacer en tiempos recientes, por lo que esperemos que para los 2 lados del juego esto se siga cumpliendo. Para los movimientos contra las estrategias de Sprite y Tier Laments, no sería difícil que estos los pudiéramos ver en TCG. No obstante, hay que tener en mente las diferencias. Sprite y Tier Laments todavía son decks muy recientes, hace falta una reimpresión de estas mismas cartas, y aun si se les dieran golpes muy tempranos, seguramente serían golpes que persiguen complementos, planes de juego, pero que todavía los dejarían como los mejores decks. Los golpes a las cartas genéricas los vamos a hablar un poco más en la siguiente sección, pero en general no debería de ser algo que nos preocupe. OCG en múltiples puntos del juego ha estado golpeando o incluso liberando cartas genéricas muy importantes, y solamente unos cuantos formatos después las acaban liberando o las acaban regresando, por lo que para los casos de Dimension Shifter o Lightning Storm no deberían de ser cartas que se tendrían que estar preocupando si pueden estar recibiendo un golpe, al menos no en papel, y en definitiva no como otras cartas problema que solamente es cuestión de tiempo para que se vayan en la lista, como lo tuvimos en su caso para el True King of All Calamities. Es muy interesante lo que se avecina para OCG, con los 2 decks más competitivos golpeados de forma muy severa, con los siguientes 2 decks que eran suertes de antimeta que ya no van a tener ese deck tan competitivo al cual estar castigando, y teniendo un juego tan prolífico, entonces el juego prácticamente se abre.
por lo cual es muy bueno lo que se está consiguiendo a través de la lista de OCG. Sobre qué movimientos y o impacto podría tener esta lista para nosotros TCG, lo primero es que evidentemente Tearlaments y Sprite van a tener que recibir golpes en algún momento del juego. No obstante, como ya lo mencionamos, o incluso como hemos tenido en otros puntos del juego, seguramente se darían golpes, pero todavía asegurando que van a ser los decks más competitivos del formato. Tuvimos algunos ejemplos de esto con la estrategia de Spiral o de Pendulum Magician. Cuando estos aparecieron recibieron golpes de consideración, pero eso no evitó que acabaran siendo los mejores decks del formato, hasta que unos cuantos meses después una lista se acabó de quitarlos del formato. También hay que tener en mente que las aproximaciones que toman los juegos de OCG y TCG son muy diferentes. En algunos puntos algún juego está persiguiendo las cartas de consistencia, las cartas que permiten llegar a estas jugadas, a estos monstruos jefes tan fuertes, y en otros puntos está persiguiendo el monstruo jefe el fin de estas mismas estrategias, y no tenemos idea de cómo vayan a estarlo siendo las siguientes listas para TCG. Tenemos el claro caso de los Sprite. OCG ya prohibió Totally Awesome y ya golpeó Swap Frog a una copia, pero para nuestro lado del juego TCG se podría estar persiguiendo Swap Frog para que todavía se pueda estar alcanzando la jugada del Totally Awesome, pero no acabe siendo tan común, o incluso se podría estar cortando el uso de Swap Frog, por lo cual hay que tener todavía esto en mente. Sobre qué podríamos ver para nuestro lado del juego, por la parte de Griffon sería muy bueno para que pudiéramos conservar el motor Adventure como un conjunto de cartas para estrategias que quieren estar yendo segundo. Considerando que incluso el motor se acabó quedando un tanto atrás por la potencia de Tearlaments y los Sprite, esto no sería lo más difícil que pudiéramos estar viendo, pero todavía tenemos que estar llegando al punto que estas cartas sean reimpresas o que incluso se les pueda dar un golpe y luego estar prohibiendo Griffon para poder estar alcanzando este estatus. Para los golpes de las cartas genéricas como Lightning Storm o Dimension Shifter no son cartas que tendrían que estarnos preocupando, específicamente porque estas dos fueron muy utilizadas durante el último formato, pero para el siguiente puede que no hagan ninguna diferencia, y para cuando tengan este cambio de formato tampoco sería difícil que estas cartas acaben siendo liberadas. Aunque la situación con Dimension Shifter es bastante peculiar, formó parte de los promos de la Megalata de 2019 en conjunto de Nibiru de Primal Being y Dark Ruler No More, y estas tres cartas en algún punto muchos jugadores han pedido que se les dé un golpe. Es bastante peculiar que sea Dimension Shifter la que pasó más tiempo a la sombra de estas dos cartas y no las dos que hemos visto de forma mucho más regular, por lo que no sería difícil que sí se acabe entregando un golpe a esta carta o incluso estas cartas para lo que tenemos del futuro del juego, pero en definitiva mucho va a tener que ver con la agenda y cómo se quiera que se desarrolle el juego competitivo para el futuro del juego. Por último, para los demás movimientos, muchos no los vamos a tener porque no son necesarios y otros ya se pudieron haber dado en múltiples puntos del juego, pero por alguna razón no los tenemos. Los claros casos tenemos a Orcus Harp Horror o de las cartas Spiral. Estos dos decks han demostrado que no están haciendo absolutamente nada, todavía se podrían dar ciertos movimientos para no dejarlos a máximo poder y que se sintiera como un periodo de prueba para estos arquetipos, pero hasta el momento no hemos tenido nada que se le parezca y no tenemos buenas razones para creer que esto se vaya a dar. Para notas y comentarios finales, la lista de OCG acaba siendo muy vistosa por la cantidad de cartas que está entregando, porque está aniquilando en papel las dos estrategias más dominantes del formato y un tanto también por la ausencia de una lista que tenemos para nosotros TCG. Al estar yendo por las estrategias más competitivas nos garantiza que vamos a ver un cambio en el formato. La gran mayoría de las cartas que aparecen en la lista no van a hacer ninguna diferencia, pero siempre es muy grato ver que se están liberando cartas, no importa si es para OCG o para TCG. Precisamente por las reimpresiones que todavía no tenemos y que TCG no se caracteriza por dar golpes tan definitivos, en teoría no deberíamos de tener una lista que pudiera estar aniquilando estas estrategias como lo vimos con esta, al menos no hasta la hipotética reimpresión de la Megalata de 2023, donde se tendrían que estar reimprimiendo estos dos arquetipos, aunque sí hemos llegado a tener sorpresas en el pasado, por lo cual no estaría completamente seguro de esta parte. Mucho dependerá de cuándo y cómo se entreguen las siguientes listas para nosotros TCG. Podría llegarse a dar el caso de que dentro de un año estemos bastante parejos con lo que está proponiendo esta lista, pero va a acabar siendo muy diferente las formas y los tiempos en lo que vamos a lograr esto. Sobre el siguiente formato, sobre cuál tendría que ser la estrategia más dominante, no tenemos algo claro como lo hemos tenido en múltiples puntos del juego, que ya tenemos una idea de cuál es el siguiente deck más competitivo. Al estar eliminando los dos decks más competentes de los últimos dos formatos, en conjunto de un golpe a cartas genéricas o a una estrategia específica de justamente los decks anti-meta para poderlos combatir, entonces cualquier cosa podría ser el siguiente mejor deck. Podría ser un deck que recibió piezas a través de esta lista, podría ser un híbrido como lo hemos estado viendo en recientes tiempos, podría incluso ser un deck del cual no tenemos conocimiento en este punto, por lo que el futuro para OCG está completamente abierto. Aun cuando no se puede esperar que los movimientos que acabamos viendo en esta lista se acaben replicando para TCG, es muy bueno estar revisando esta información, es bueno saber por qué ciertas cartas se acaban haciendo buenas, las razones de esto mismo, para que se puedan estar preparando a favor o en contra de estas. Tales son los casos de las cartas que aparecieron en Darkwing Blast o el uso de las cartas Charmer, y tendremos que estar esperando unos cuantos meses más para intentarnos poner a la par de estos movimientos, pero no deja de ser algo interesante la aproximación y cómo esta se lleva a cabo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video, muchas gracias por haberlo visto, déjenme en los comentarios qué les parece la lista para OCG, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo creen que va a lucir su siguiente formato? ¿Qué movimientos de esta lista les gustaría que pasen para nosotros TCG y por qué? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos.
y nos vemos en la siguiente.